Un saludo para todos y bienvenidos a este su programa Blanco Negro, Negro Blanco por nuestra querida casa, la Radio Magis. Bueno, pues gusto volvernos a encontrar y saludar a toda la gente que nos sigue día a día en este nuestro programa 33. 33. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Misa, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi estimado Otis? Aquí feliz de volver a reencontrarnos. Ya listo, pues, para debatir, charlar, hablar sobre la realidad de nuestro país. Excelente. Marcelita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Un saludo a todas las personas quienes nos siguen por las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Un saludo para ustedes. Moni, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Octavio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto compartir esta nueva interacción con ustedes y bueno, aquí listos para hablar sobre la temática nacional también. Y nuestro queridísimo conductor de Eris, Adolfo, ¿cómo andamos? Bienvenido, Octavio, bienvenidos compañeros, a todas las personas que nos siguen a través de Radio Magis. Un gran saludo de parte de nosotros que hacemos lo que podemos o podemos lo que estamos haciendo. En este su programa, Blanco, Negro, Negro, Blanco. Gracias por seguirnos. Yo me voy a tomar la licencia de mandar un saludo a Fernando Iván Peñaranda Tapia por el que hizo hacia nosotros. Y bueno, yo siempre agradecido con la gente que nos sigue y con aquellos que nos mandan mensajes para sugerir temas. Y bueno, recuerdan como cuando nos pasó en Colombia, ¿no? Que nos escribieron de una comunidad. Entonces, bueno, es lindo sentirse cercano a la gente que nos está siguiendo. Bueno, señores, hoy día nos va a tocar un tema que es bastante delicado, que puede ser que sea parte del discurso de todos, ¿no? Es decir, de todos los políticos, académicos, es comidilla en todo lado, que inclusive es un tema aparentemente trillado, y uno dice, si es tan trillado, ¿por qué no se lo aborda? Y el tema es la pandemia de los pobres. Este tema de la pobreza, que realmente es, creo que la enfermedad más terrible y mortal que nos toca pasar y que nos toca experimentar como humanidad. Entonces, antes de que podamos entrar al debate, al análisis y a la puesta de criterios de todos, quisiera hacer un par de apreciaciones. Bueno, la primera, que podamos distinguir dos variables, ¿no? Una que es lo económico y otra lo financiero. Hablamos de lo económico, de las cosas materiales, y hablamos de financiero, del dinero, ¿no? De la platita. Entonces aquí tenemos primero un primer escenario de pobreza. Hay pobres en lo económico y hay pobres en lo financiero, y mucho más grave cuando hay gente que es pobre en lo económico y en lo financiero. Y la parte contraria, ¿no? Otros que tienen todo en lo económico y tienen todo en lo financiero. Bueno, las grandes brechas de nuestra sociedad. Entonces, quisiera que comencemos por esto, ¿no? Es decir, por estas carencias que tiene nuestra gente. Dentro de la economía hay dos corrientes, una que habla del crecimiento y otra del desarrollo. Cuando se habla del crecimiento, normalmente se ponen los índices numéricos, ¿no? El país está creciendo en 4.5 el PIB, o que, qué sé yo, la balanza de pagos ha subido en un 15%, números, ¿no? Entonces, muchos gobernantes utilizan los números para hablar del crecimiento. Pero hay una cara contrapuesta, que es el desarrollo. Puede ser que nos hablen que el PIB en números está creciendo, pero tú sales a la calle y ahí ves el desarrollo, porque ves gente pidiendo limosna, ves gente que no tiene trabajo, ves gente muriendo de hambre, y ni qué decir de lo que vamos a comentar ahora también, los efectos de esta pandemia, ¿no? Entonces, es como que este juego, ¿no? Podemos decir que estamos creciendo por números, pero salimos a la calle de desarrollo, que realmente no se está obteniendo ese progreso o el bienestar que debería tener la gente.
Bueno, ante esto yo les lanzo la pregunta. ¿Cómo ustedes ven este tema, la pobreza, lo económico, lo financiero, que sí crecemos o que sí hay desarrollo o no, o cómo lo utilizan nuestros políticos u otras personas para valerse de esto? Ya viene desde hace mucho tiempo, justamente con las campañas políticas, el tema de pobreza cero fue uno de sus planes del movimiento socialismo, y que en 14 años pues no hubo un resultado claro, ¿no? Justamente estaba leyendo un artículo lanzado por la CEPAL, que según el panorama social de América Latina, el 35.3% es la tasa de pobreza a nivel Latinoamérica, y, mejor dicho, a nivel Bolivia, ¿no? Que imagínense, de toda la población nacional de 11 millones de habitantes, hay un 33.6% de pobres, ¿no? Eso quiere decir que de todos los 11.3 millones de habitantes que supuestamente tiene Bolivia, hay 3.9 millones que son pobres y un 14.7 que son extremadamente pobres. Es decir, que viven realmente en la miseria, es mucho, o sea, es un número muy grande, 14%. Y creo que dentro de estas posibilidades que se tuvieron a través de los años de democracia en el país, no se tomó en cuenta el poder mejorar las condiciones de toda la familia boliviana para poder achicar esa brecha, ¿no? Tanto se luchaba, vamos a achicar la brecha de la pobreza, que todas las personas puedan pasar de niveles, o era como un juego de Pokémon, ¿no? Todos tienen que pasar de niveles, de la pobreza a la clase media, y sin saber que no se juega así en el tema de economía y de divisiones sociales. Entonces, ¿qué es lo que está provocando la pandemia? El desnudar la realidad de nuestro país. Ha provocado que sepamos que existen familias de 40 miembros en una sola casa de 3 habitaciones. De que sepamos que hay casas donde viven 18 niños con 4 mayores y que viven de un solo sueldo. Entonces ustedes dicen, ¿cómo la hacen estas personas? Y un tema que me llama mucho la atención, aquí en Santa Cruz, no sé si vieron esa noticia, donde murió una persona que vivía con 7 niños, ¿no? 7 niños, más su esposo, más todo, en una carrocería de camión por el octavo o noveno anillo de la zona sur, aquí en Santa Cruz. Ahí, en medio del pasto, de los matorrales, está la carrocería al lado de una avenida, y la familia entera vive ahí. Entonces ustedes dicen, esas cosas no se veían, digamos, o no sabíamos que pasaba. Entonces, lo que ha sucedido con la pandemia es que se ha venido desnudando esto en nuestro país y demostrándose que durante 14, si quieren, durante 20, si quieren, desde el 82, que ha vuelto la democracia en Bolivia, no se ha hecho nada, no se ha avanzado en esto, y no hay, digamos, una igualdad, un equiparamiento entre las personas para que tengan las mismas oportunidades de poder salir de la situación. Exacto. Cuando tú decías, Adolfo, dabas estos datos, prácticamente el 49.7% de la población boliviana es pobre. Eso significa que, ya redondeando, la mitad es pobre y la otra mitad, ¿qué? La otra mitad es rica. Entonces, no, esa era mi pregunta. Se la bate. ¿Verdad? Se la bate. Y con esto de la cuarentena, el coronavirus, como que las cifras se van a disparar aún más, porque no olvidemos que la clase media baja, ¿no? Es de las más inestables, ¿no? Y como que una vez que finalice esto de la pandemia, pues estas cifras se van a elevar más. Llegaremos tal vez a un 60, 70%. Entonces, mi pregunta era, cuando tú dabas esas cifras, ¿qué es pobreza? ¿Verdad?
¿A qué estamos apuntando con la palabra pobreza? Pobreza es aquel que no tiene nada, entonces, o aquel que no tiene lo necesario para vivir. Y eso de establecer, ¿verdad?, condiciones, darle a las personas las mismas condiciones para que puedan surgir, porque la gente lo que necesita es trabajo y un trabajo estable. De lo contrario, no habrían pobres, ¿no? La distribución equitativa de los recursos, el darle la oportunidad para que tenga seguro de vida, buena educación, las mismas oportunidades que todo ciudadano debería tener. Entonces, yo creo que cuando hablamos de pobreza, nos estamos refiriendo a muchos aspectos, ¿no? En cuanto a educativo, educación, la parte administrativa, financiera y económica que nos hablaba Otis en un principio, ¿no? Veremos qué pasa después. Mira, por ejemplo, en el tema de la redistribución de las riquezas, ahí jugamos un poco con la inocencia de las personas. O sea, no se puede redistribuir todo igual, pero sí se le puede dar las mismas condiciones, es lo que decías tú, que un colegio fiscal reciba el mismo nivel de educación que un colegio particular. Ahí les das las mismas condiciones y las mismas oportunidades. También en salud, o sea, exacto. Perdón, Adolfito. Perdón. En salud, por ejemplo, aunque es precario, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz tienen más hospitales que el Beni Pando. O sea, en cada pueblo con suerte hay un hospital y 3 médicos y 4 enfermeras, hermano. O sea, también se va a poder ser lo más equitativos posible con el tema de la salud, porque si a unos tienen un hospital a 3 o 4 cuadras de su casa, otros tienen que viajar 2 o 3 horas para hacerse atender y hacer cola. Entonces eso es indigno. Sí, pero mira, por ejemplo, aquí juega mucho el tema de corrupción, porque estábamos hablando justamente de la participación popular que se jugó desde el 93 para adelante, donde los recursos se distribuyeron, ahí vino la redistribución de la riqueza a los diferentes gobiernos sectoriales. Entonces, el gobierno municipal de Santa Ana de Yacuma, como el gobierno municipal de la ciudad de La Paz, recibió el dinero para poder emplearse en lo que ellos han planificado. Y si dentro de lo que han planificado no existe un hospital, sino una cancha, la cancha la tienen ahí. Pero obviamente el hospital nunca fue, digamos, una prioridad para ellos. Entonces, aquí creo que hay que poner bien claro que la plata hay. La cosa es de que no sepan cómo gastarla los gobernantes, es otra cosa. Sí, creo que ese es el problema, ¿no?, de Bolivia, que los políticos no saben administrar los recursos con los que se cuenta y darle a las cosas su lugar. Entonces, si en tal lugar se necesita un hospital, pues le damos un hospital, no le vas a dar una cancha si es que no necesita una cancha. ¿Se dan cuenta? Priorizar las necesidades, qué es lo necesario, qué es lo urgente, ¿verdad? Entonces, creo que ya decían, la clase política nos está arruinando y nos sigue arruinando ahora. ¿Qué opinas tú, Mónica? Sí, yo escuchándolos un poco, entro también en el acuerdo de pensar que estamos viviendo un momento en el que, por ejemplo, con los anteriores gobiernos, que eran gobiernos liberales, se crearon leyes como la 21060, por ejemplo, decretos, ¿no? En el cual había la libre oferta y la demanda. Por ejemplo, en mi rubro como abogada, nosotros podemos encontrar memoriales que están desde 20 bolivianos por un simple memorial o de 100 bolivianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, dices, ¿cuál es el valor que le damos al estudio, al trabajo y a la preparación que tenemos como profesionales si van a haber esos tipos de desequilibrios económicos con una normativa que ya está impuesta? Y hemos cambiado de gobierno a un gobierno socialista y esa misma normativa neoliberal se ha seguido manteniendo. Entonces, ¿cómo podríamos regular una brecha más corta para la pobreza si es casi sálvese quien pueda, como lo que está pasando ahora en la actualidad con la pandemia? Es decir, sí, ya no nos interesa el otro o la comunidad en sí, o que algo justo tenga un mismo nivel de preparación como en la educación fiscal, en la educación pública, sino que es
una brecha más grande, incluso en la educación ahora lo que estamos viviendo, por ejemplo, en el tema educativo, el acceso al Internet, ¿será que llega a las zonas rurales? ¿Será que efectivamente tienen la misma preparación o van a tener el mismo conocimiento? Porque lo principal que yo he escuchado, por ejemplo, en pueblos indígenas ahora con el tema de la pandemia, es que ellos sufren más por el miedo y el desconocimiento a lo que es un virus. ¿Y cómo vamos a llegar a informarles a ellos de qué se trata si no tienen el acceso a la información y a la educación en ese sentido? Y lógicamente eso ampliamos y decimos, muy bien, nuestra economía en Bolivia es una economía informal. No, es el vivir el día a día. Y la gente que está encerrada o confinada en sus domicilios, ¿de qué va a vivir si esa la forma de mantenerse es de la subsistencia diaria, por ejemplo, ¿no? O sea, la realidad nuestra no es una misma realidad a una realidad europea, si quieren, en el cual se pueden confinar, pueden hacer un teletrabajo y pueden seguir recibiendo un sueldo. En Bolivia nuestra situación es distinta, porque si ustedes se dan cuenta también, los niños también salen a trabajar, porque como decía Adolfo, un sueldo de 2.060 bolivianos mensuales es para la subsistencia de una familia, cuando en realidad esos 2.060, con suerte a una persona soltera, nos alcanza para mantenernos nosotros, sin contar alquileres, sin contar alimentación, peor en enfermedades, o sea, está prohibido enfermarse para un pobre, por ejemplo, ¿no? Y decimos, esa redistribución de la riqueza, si somos tan ricos en recursos naturales, primero ha sido con el tema de las minas, por ejemplo, hasta el 52, que se nacionalizaron, ¿no? Y que la tierra fue para quien la trabajaba. ¿Y cómo está ahorita el área rural? ¿Sus condiciones han mejorado para la producción industrial? Para nada. Luego hemos cambiado y nos hemos ido a los hidrocarburos con una aparente nueva nacionalización de los hidrocarburos, con la promesa de esa redistribución de los recursos más equitativa para todos, y no. Y luego vamos a irnos a saltarle a otro recurso natural como es el litio, por ejemplo, ¿no? El litio. El próximo. Sí. Y seguimos siendo pobres, o sea, no se entiende qué es lo que está pasando. Puede ser, como dice Adolfo, tema de corrupción, la administración y la gestión pública, ¿no? Y la gente del campo tiene que emigrar a la ciudad porque no hay las situaciones, pero ahora, las condiciones, pero ahora que estamos viviendo prácticamente de los alimentos que se producen en el campo, ¿cuál es el apoyo? ¿Realmente necesitábamos tantos supermercados para ir a comprar nuestros productos de primera necesidad como frutas y verduras? Por mi zona, por ejemplo, yo he tenido conocimiento de que se han hecho mercados zonales, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos viviendo eso. Y en algún momento también pensar en este tema de la pandemia y la crisis y la pobreza. En mi barrio sé cuánta gente pobre hay, conozco a la gente de alrededor de mi barrio. Podríamos realizar algún trueque de algunos alimentos, o sea, volver a ese tema de la comunidad como era conocida anteriormente, incluso por nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? Pero es un tema bien delicado porque decimos, ¿de dónde tiene que venir el cambio? ¿De nosotros o de nuestras autoridades? Es complicado, pero nos sirve y nos toca reflexionar en este tema de pandemia, porque el tema de la pobreza es un tema que siempre va a estar ahí. Sí, Sí. siempre va a estar. Vamos a hacer una breve pausa y continuaremos con este tema que, como estamos, creo, coincidiendo con los panelistas, es un tema muy delicado, muy serio y realmente que nos acongoja a todos. Volvemos.
Muy bien, muchas gracias por permanecer con nosotros. El debate se tradujo inclusive acá en nuestra pausa. Y vamos a dar pie a este nuestro segundo sector con un planteamiento que formulaba Marcela, que es pobreza. Y yo, a ver, voy a dar unas punteadas que nos permitan desarrollar y seguir profundizando el tema. Bueno, sin duda que pobreza nos refiere a escasez, pero ¿escasez de qué? Y estamos hablando aquí de un tema vital, que es la satisfacción de necesidades. Es decir, las personas que no logran satisfacer necesidades, entonces podemos catalogarles dentro de la pobreza, especialmente aquellas necesidades que son básicas. Pero en materia económica, además, para reforzar, se entiende pobreza a aquellas personas cuyos egresos son superiores a sus ingresos. A los ingresos. O sea que lo que estaríamos hablando es que no importa que las personas tengan trabajo, porque como hemos ido viendo, puede ser que tengan trabajo, pero si el salario que recibes por el trabajo que estás realizando o desarrollando no te permite satisfacer las necesidades, y ahí vemos el tema de los egresos, entonces también tienes que engrosar esta lista o este gran número o índice de pobreza. Planteaban bien la pregunta, ¿y dónde? Mónica planteaba, ¿no? Y decía, entonces, ¿quién recae esta responsabilidad? ¿Sobre las autoridades? ¿Sobre nosotros? El tema de la distribución de la riqueza tiene otra variable. ¿Qué es la riqueza? La riqueza serán los recursos naturales, la riqueza será este capital humano que tenemos en los países. ¿Qué es la riqueza? Entonces, yo creo que ahorita viene nuestra segunda pregunta que podríamos ir desarrollándola, ¿no? Bajo estos parámetros que les señalo, ¿somos pobres en Bolivia? No solo el 47%. ¿Somos pobres? ¿Somos un país realmente pobre, ya sea en cuanto a esto que les establecía, o en cuanto a recursos humanos, o, perdón, capital humano, o las riquezas? Somos pobres porque, ojo, siempre se dice, ¿no? Bolivia es, desde niño escucho, ¿no? Es un mendigo sentado en una silla de oro o algo así, tal vez. Nos mete en la cabeza y creo que se nos viene a la cabeza, ¿no? Somos pobres, ¿no? Y les lanzo la pregunta, ¿realmente somos pobres? ¿O dónde fallamos? Yo creo que fallamos todos, porque justamente lanzó la pregunta Mónica, ¿no? ¿Son los responsables las autoridades o nosotros? Somos todos, porque nosotros ya venimos repitiendo, tenemos que exigir a nuestras autoridades que se haga lo que es necesario para la población. Si mal no recuerdo, hace unos 3, 4 años atrás, Impuestos Nacionales, que es de donde viene el grueso de la plata de nuestro país, recaudó 3000% más que cualquier otros años. Y uno dice, ¿y a dónde se va esa plata? ¿Solamente a pagar sueldo de los 500,000 de funcionarios públicos que tenemos? Es decir, dices, una familia no puede subsistir porque tiene que pensar en educación, comida, salud, vestimenta. Pero si tú le das servicios y salud, que es lo que viene de los derechos ganados de una población, si tú tienes una salud gratuita que te da el Estado porque vos estás invirtiendo, trabajas, pagas impuestos, todo, entonces la brecha se hace más chica si solo tienes que pensar en alimentación y vestimenta. Claro. ¿No? ¿Te dan cuenta? Entonces, son menos preocupaciones. Entonces, depende de todo, es una conjunción. Porque yo te digo, si una oficina de impuestos cobra 3000% más que otros años, eso debería traducirse en hospitales, carreteras, servicios básicos, educación, ¿no? Que los chicos tengan una educación donde vayan a desayunar, a almorzar y si están en la noche, a cenar. O sea, esos muchachos tienen que comer. Porque había una frase de Sagán, no sé si lo han escuchado, que dice, si nosotros pagamos el almuerzo y la comida de aquellos que están presos, ¿por qué no pagamos de los futuros licenciados, doctores, médicos, que van a hacer... Que se están formando para poder hacer crecer un país. Entonces, esto es un trabajo entre todos, pero voy a recordar la frase de nuestro ex dictador, que nos dijo, ¿no?, que
construir una cancha era igual que construir un hospital, que el pueblo le pedía una cancha y hacer deporte te daba salud, es lo que hacía un hospital. Entonces, si se dan cuenta esa lógica, esa frase del primer mandatario, el primer hombre del país, imagínense el resto. Entonces, imagínense todos los seguidores, están contentos jugando fútbol, aunque se estén yendo en enfermedad. Vamos a tener que poner responsabilidades reales, porque como decía Moni, hay las leyes, o sea, ella ha hecho un recuento espectacular de los recursos naturales, o sea, petróleo, luego el gas, ahora el litio, ¿no? Y se está acabando. ¿Y después qué? Y hay una zona de profesionales, o sea, ni siquiera los profesionales están quedando en Bolivia. Es impresionante que en Argentina hayan más de 7.000 médicos egresados en Bolivia que están estudiando en Argentina. Y se van a quedar, ¿no? Que están trabajando, o sea, y en Chile otro monto, y en México, y en Brasil, y en España, o sea, y te dices, ¿y dónde se quedan, digamos, los otros profesionales, arquitectos, ingenieros? Igual se van, porque van a hacer su maestría y listo. Claro, y es preocupante lo que nos decía nuestro anterior invitado también. ¿Por qué no hacemos que mejore la educación para atraer más estudiantes extranjeros? Los estudiantes extranjeros vienen, estudian y se van. ¿Por qué no agarramos y decimos, ok, mira, está viniendo mucho estudiante médico y también de odontología? ¿Por qué no los agarramos y los tenemos aquí bien pagados? Se puede. Obviamente priorizar a los nuestros, pero también agarrar al resto. ¿Se puede hacer? Sí se puede, porque hay plata. O sea, no, con lo que me acabas de decir, Adolfo, estoy mucho más convencido de lo que estaba, a que dinero hay, plata hay. Entonces, no me vean que no tenemos plata, que vamos a hacer préstamos. No, plata hay. ¿No? La cosa es que no hay voluntad y hay corrupción. Y dos cosas muy importantes, vitales, nos hacen que, como siempre, el pueblo, nosotros, los que deberíamos recibir como mínimo salud, educación y comida gratuita para los que menos tienen, peor. Y vamos de mal en peor con esta pandemia. ¿No? Vamos de mal en peor con esta pandemia. Porque era como también decía mi estimado Otis, cuidado que agarren y tal cual, oye, ¿tenemos plata para las elecciones o tenemos plata para su salud? Ustedes elijan. Y va a ser después así, oye, ¿tenemos plata para un hospital o tenemos plata para construir esta carretera? Ustedes elijan. Oye, no podemos vivir así. Entonces, parte de nosotros, claro, parte de nosotros, exigirles a toda esta clase política que trabajen. Pero si de nosotros no sale, y es algo muy correcto que dijo mi estimada Moni, dijo, oye, este es un tema delicado porque no sé si debería salir de la gente o debería salir del gobierno. Las autoridades. Yo creo que tiene que salir de la gente. Tenemos que nosotros convencernos y decir, oye, si tú y yo y todos nosotros nos unimos para mejorar esta situación, los obligamos a que mejore. Pero si nosotros no hacemos absolutamente nada, ellos fácilmente agarran el dinero que ha habido por acto de corrupción, se agarran la platita y se van a Miami, como sucedió hace un par de semanas. Pero algo bien delicado, perdón, Marcelita, solo pequeñito. Hay una lucha declarada, ¿no? Porque cuando existen iniciativas privadas, que al final son las que van a generar empleo y luego riqueza también, te atacan, ¿no? Impuestos, procedimientos, pagos por aquí, pagos por allá. Claro. Por ejemplo, es algo que no hemos tocado y que es necesario tocar, no sé si ahorita o en el próximo bloque, con el tema de los emprendedores y el sector privado. Ahorita la están pasando terrible. Y no hay nada que diga nuestra presidenta, oye, les vamos a mejorar solo de, les voy a dar un préstamo, pero me tienen que devolver. Pero ¿cómo mejoramos las condiciones? Nada. Tienes un bono de 500 pesos que ni siquiera ha llegado a todos y nos han vuelto a encerrar otros 2 meses. ¿Han hecho algo? Nada. Entonces, ¿de cómo piensa el Estado que la gente que tiene menos ingreso y que desgraciadamente no tiene ahorros está sobreviviendo? ¿Con qué? Es que creo que ha pasado eso, es un tema importante porque
nos hemos acostumbrado, como dice Adolfo, que todo nos dé el Estado y hemos convertido al Estado un Estado paternalista. Es Pero verdad. ya a la hora de exigir nuestros derechos y de tener el acceso a ese conocimiento, de decir, oye, soy un ciudadano boliviano, boliviana, que tengo derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, porque yo contribuyo a este país, no hay un equilibrio. Entonces, tampoco nosotros nos hemos encargado de fiscalizar, resuelva todo, como un padre, si quieren. Pero ya a la hora de exigir, también nosotros nos limitamos y no ejercemos nuestro derecho de poder exigir, fiscalizar qué está pasando con la administración de nuestros recursos públicos. Exacto. O sea, que está bien, por un Es lado verdad. decimos, pagamos los impuestos, es verdad, ¿no? ¿Y dónde va todo ese dinero? O en todo caso, la gente que aún no paga sus impuestos porque igual viven de un comercio informal y ustedes saben que mucha parte de la riqueza que no se habla viene un poco del narcotráfico y otro poco también viene del tema del contrabando. Entonces, hay gente que sigue acumulando dinero, pero que no paga sus impuestos porque eso no ha sido regulado, porque es una economía informal de esa forma, ¿no? O los que viven del día a día que tampoco van a pagar un impuesto porque apenas les alcanza para mantenerse ellos y sus familias. Entonces, hay demasiada desigualdad y desequilibrio que no sé si los estados no se quieren hacer cargo, o los gobernantes, para poner un límite, por ejemplo, el tema de contrabando, porque son las mismas autoridades que hacen el tráfico de influencias, sí, se benefician con esto, y luego nosotros somos los que pagamos las consecuencias, ¿no? Y ya no tenemos cómo exigirle los recursos para hospitales, para medicamentos, para ítems. Si no me equivoco, el único sector que se puso fuerte el año pasado fueron los médicos, ¿no? Con el tema de... Sí, y todos los dejamos solos. Entonces, si no nos afecta a nosotros directamente, nosotros no hacemos una fiscalización de los recursos, por ejemplo, ¿no? Pero sin que nos afecte directamente, ¿cómo podríamos nosotros? Es a través de la participación ciudadana, que debemos exigir mejor fiscalización de nuestros recursos. Y decían también saber elegir, Mónica, saber elegir a nuestras autoridades. ¿Cómo es posible que no conozcamos a quienes supuestamente nos representan? Exacto. ¿Verdad? Sí. Y se lo dejamos solamente de decir, vamos a elegir al presidente y elegimos a nuestros diputados por nuestra zona, los conocemos. Justo eso, porque siempre renegamos a los caudillos. Sí, es lo que renegamos. Es lo que renegábamos siempre. De, oye, tenemos nuestros diputados por circunscripción, los conoces, sabes quiénes son. Oye, vas y le exiges, oye, mira, te cuento que la calle sigue desde hace 5 años sin pavimento. ¿Estás haciendo algo? ¿Has preguntado? Che, ¿qué leyes estás haciendo para el beneficio de nuestra población? Oye, no. La elaboración del POA, querido Misa, claro. La elaboración del POA, supuestamente la elaboración es pública. ¿Vas? ¿Participas? No. ¿Has propuesto algo con tu OTB, con el representante? Entonces, cosas tan pequeñitas que hemos dejado porque decimos, ya, esto es cuestión de los políticos, vas a proponer, ya te dicen que eres parte de la alcaldía, que eres corrupto. Y yo les decía, ¿no? Ya en varias oportunidades, como que político igual o equivalente a corrupción. Entonces creo que hay que limpiar eso, hay que limpiar. Exacto, y tal vez podría ser una buena iniciativa ahí decir, bueno, en estas nuevas elecciones, hagamos que firmen un compromiso siquiera, digamos, nuestros candidatos, en el que ellos se comprometen a que este tema de la corrupción, porque teníamos antes, si se acuerdan, un ministerio de anticorrupción, que fue quitado también, por ejemplo, ¿no? Pero decimos ahora, bueno, ¿con qué compromisos entran con qué promesas que nos hacen los partidos políticos al final de su gestión las han cumplido, digamos, como un juramento ético o no sé, como exigencia de decir qué planes y proyectos nos han presentado, cuáles han cumplido y cuáles no, porque todos al principio de campañas políticas nos ofrecen de todo. Sí, y cuando termina la gestión... Mira, es algo muy cierto que decía nuestro invitado el día de ayer, es algo muy cierto, en el que ya desde hace 20 años se ha perdido este tema de los partidos políticos y ha sido en el voy a votar para que no entre este.
¿no? El 2002 votaron por Goni para que no entre el MAS y para que no entre Reyes Villa. El 2006 de la misma manera. El 2000 también, y en esta anterior elección hay que votar a Carlitos Mesa para que no entre el MAS, y así sucesivamente. En estas elecciones va a ser lo mismo. Vamos a votar por el menos peor para que no entre el fascismo de nuevo. O sea, no hay una propuesta, no conocemos qué propuesta y qué visión de país tienen, qué misión quieren, qué necesita nada. Eso, oye, yo estoy contra el MAS. Ah, bueno, voto por vos. Claro. Es una tontería. Y esto del compromiso, que me parece interesante, yo creo que el primer gran compromiso que deberían tener los candidatos es comprometerse a conocer por qué cargo están optando o por qué sitial. Porque tú ves a diputados haciendo propuestas cuya atribución le corresponde a la alcaldía. Ves a gobernadores haciendo propuestas cuya atribución le toca al diputado o al senador. Es decir, hay una ignorancia tan grande y es a ultranza esto, ¿no? Porque tú les ves ofrecer, y realmente es cierto, ¿no? Mar, cielo y tierra, pero que cuando les toca ejercer el cargo, no pueden porque no les compete. Claro. Entonces yo creo que nuestro tema de pobreza también pasa por esto, ¿no? Es decir, porque estamos tan descuidados que ni siquiera nos preocupamos en estudiar o en averiguar cómo funciona nuestro país. No se necesita ser abogado, ojo, no solo los abogados tienen que saber leyes, y los partidos políticos no tienen que estar llenos solo de abogados, ¿no? Sino que el conocimiento del funcionamiento del país es de todos. Probablemente la clase política sea la menos interesada en que toda la población conozcamos cómo funciona nuestro país. Hacemos una breve pausa y volvemos en su programa Blanco-Negro, Negro-Blanco. Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Un saludo para todos y bueno, pues continuamos en nuestro interesante debate, análisis, crítica. Yo creo que se hizo ameno por la temática y bueno, sin duda, ¿no? Por la calidad de nuestros panelistas. Yo les decía justo antes de entrar a este tercer segmento que se nos viene la parte romántica del programa. Porque podemos analizar muchas variables, podemos ver datos, podemos ejercitar la observación, la crítica, etcétera. Y podemos criticar a los políticos y a todos cuanto se nos ocurra.
Pero, ¿ustedes creen que en la cotidianeidad, en la gente, como mal se dice, pero se dice, la gente de a pie, los que no están peleando por cargos públicos, los que no piensan ser candidatos, etcétera, tienen conciencia social? Ustedes ven que su vecino se preocupa del otro vecino, que el amigo se preocupa del otro, porque al final de cuentas, de fondo, existe un asunto de humanidad. O sea, si no hay humanidad, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Y por eso les decía el lado romántico, a ver, ¿por qué ahora no comenzamos a mirar si nuestra gente tiene este sentimiento de bolivianidad, de que ame al boliviano que está a su lado, y si quieren un poquito más, ¿no? Que ame al que no es boliviano y esté dispuesto a colaborar? ¿Cómo ven ustedes este asunto de nosotros, los bolivianos, en solidaridad con los demás? Solo basta chequear la televisión, ¿no? Los noticieros, para darnos que hay solidaridad. Yo veo que hay solidaridad hasta cierto punto, hasta donde se pueda. Veía, por ejemplo, hoy unas fotografías de unos sacerdotes, creo que eran de San Antonio, ¿no? No recuerdo. A Carmelitas, creo. Los franciscanos, ¿sí? Que salieron a las calles y dieron comida a los policías, a los venezolanos, porque ellos tienen un albergue incluso para las personas que viven en la calle. Entonces yo veía actos como esos que repercuten de manera positiva. También ollas comunes, vecinos que ayudan a la gente, ¿no? Que había un enfermo y que mi vecino le llevó en su auto, cosas como esas, ¿no? Creo que ahí se manifiesta el corazón grande de los bolivianos, y que de cierta forma y en la medida de nuestras posibilidades ayudamos incluso a aquella persona que está vendiendo sus productos en la calle, aquella persona que vive del día a día, como decimos, ¿no? Entonces tratamos de ayudarle comprando su producto, aunque no lo necesitemos a veces, pero con tal de ayudar a esa persona, lo hacemos. Entonces son cosas tan pequeñas, pero que demuestran nuestra solidaridad. Sí, ¿no? Hay solidaridad entre las personas, entre los bolivianos, sí. La bolivianidad está marcada mientras no sea contaminada por lo político, sí o sí, ¿no? Sí, el movimiento de octubre, de los 21 días, ahí se marcó, por ejemplo, una línea, ya sea que aparecieron otros muchachos para aprovecharse, es otra cosa. Pero el movimiento ciudadano fue clarísimo, o sea, estábamos ahí con una sola misión, que era el hacer respetar nuestros derechos y el voto contra un tirano. Entonces era cuestión de que alguien se aprovechó de su situación y se quiso hacer la burla del pueblo, y el pueblo no pensó en Carlos Mesa, en otros artistas, sino pensó en uno mismo y dicen, no, bolivianos somos bolivianos y vamos a despertar porque nosotros votamos. Y era increíble que durante esos 21 días la gente, en vez de enflaquecer, engordó, porque la gente era súper desprendidísima, y se hizo hasta como una comunidad en cada puesto de bloqueo. Por lo menos yo hablo de aquí de Santa Cruz, en cada una de las rotondas que se bloquearon y todo, la gente se juntaba 24 horas sentados ahí, y habían grupos de bloqueo. Había gente que llevaba empanadas, llevaban sopa, llevaban majadito, llevaban chocolates, llevaban agua para el tereré. Las empresas traían hielo, que traían esto, que, por ejemplo, no sé si conocen Dolly, esa empresa de tortas, y a cada rotonda regalaban tortas, regalaban pan. Entonces tú dices,
la gente es desprendida y si se junta, somos poderosos. O sea, el poder real reside en el pueblo. Y eso es lo que no estamos queriendo comprender, que cuando nuestras autoridades que hemos elegido para hacer algo no lo hacen, tenemos que sacarlo. Y había una buena analogía que decía, los políticos son como los pañales, que hay que cambiarlos por la misma razón, ¿no? Por el mismo motivo hay que cambiar. Entonces, creo que es necesario no tener miedo, porque decimos, ay, los masistas nos van a golpear. Sí, quizás que sí. Pero si no lo hacemos ahora, va a ser para que nos lamentamos de aquí a 20 años, no solamente con el acto masista, sino con los actos de corrupción que existen en todos los sectores, en todos los niveles de gobierno. Tu alcalde es un corrupto, sácalo. Has votado y la gente está cansada porque tú necesitas lo que hemos dicho, las cosas mínimas que son salud, educación y servicios. Si tienes esto, tu trabajo como parte de la sociedad va a ser menos pesado. Entonces, si el otro se está embolsillando, tú ves que su casa en Aranjuez o aquí en Santa Cruz, en el Uruguay y en La Paz están en la zona sur y de lo que vivían en un cuarto en alquiler, ahora son millonarios, date cuenta, te están robando plata. Y es lo que decía, no me gusta mucho su ideología, pero sí, por ejemplo, el Mojica, expresidente de Uruguay, decía que él, y tenía algo bien marcado, creo que ese es uno de los pocos socialistas que realmente es socialista, que realmente cumple con lo que dice, y es que uno entra a servir, y no puede entrar a robar, porque si entras a robar, te estás equivocando de trabajo. Y eso yo decía, nah, este debe robar. Le han hecho una entrevista después de que salió, y sigue en su misma casa, manejando su misma peta. Entonces uno debe comprender, debe entender que si tú entras a ser servidor público, sirve a tu pueblo. No le robes, porque eso es lo que pasa, y hay millones de personas que lo están pagando, y la pagan muy duro, peor en esta pandemia. Sí, y también decía nuestro general Baracamonte, que también fue nuestro invitado, decía, oye, si estás entrando a robar y a ganar dinero, te estás equivocando de trabajo. O sea, hay muchos trabajos donde estás yendo a generar dinero y en el sector privado te va a ir muy bien, pero no vayas al sector público a hacerte rico, porque te estás equivocando de laburo. Y es verdad, es tan cierto lo que dice Adolfo, que nos cuesta entender, sinceramente a mí me cuesta entender y decir, oye, ¿alguien va a servir a su gente, a su ciudad, a su pueblo? ¿Alguien entra al Estado a servir? Porque es normal para nosotros, se ha convertido en tan normal en que entra el político y a los 5 años ya tiene su casa. Y después la mansión allá, y después el departamento aquí, que el autito allá. Oye, entonces dices, ¿a qué lucrativo ser político? ¿No? En realidad, si tú recibes los 13,000 o 15,000 bolivianos de salario, pero cabal, y haces bien tu trabajo, no es necesario que tengas, o sea, no vas a tener en 5 años una casa. No vas a tener un auto último modelo. No. ¿Vas a vivir mejor? Sí, seguramente. Pero no vas a tener eso. Entonces, nos daremos cuenta, pueblo, que nos están robando y nos están dando gato por liebre. Claro, y hay que entender que el daño colateral, ¿no? Porque si robas un peso, ese peso estaba destinado para un niño que estaba con cáncer, o sea, y se muere porque tú te tiraste la plata. Sí. Hay que tener un poco de conciencia, o sea, ya también creo que tenemos que poner orden en nuestro país, pero primero empecemos por nosotros como pueblo, porque tenemos que entender la fuerza que tenemos. Moni, perdón, te corté. Es verdad, Moni. Sí, no, quería un poquito acotar ahí, decirles, por ejemplo, sí, Bolivia es un país solidario y sí estamos mal enfocando cómo tiene que ser la redistribución de la riqueza desde nuestros propios gobernantes, y lo vemos claramente con las políticas que han habido en esta pandemia. Por ejemplo, si no estoy mal, ha habido un bono familia, una canasta familia, que era un monto de 500 bolivianos, ¿no? Si hacemos un análisis de la población, ¿la gente necesitaba realmente el dinero o necesitaba planes de comida, por ejemplo, para abastecerse durante la cuarentena? Entonces estamos, creo yo, enfocando mal el tema económico, es decir, les estamos dando dinero para que ellos puedan sustentarse, pero tal vez lo que ellos necesitaban eran el alimento directamente. Creo que ahí yo no estoy muy de acuerdo con esa política de haber incitado a recibir un monto de dinero como monetizando, si quieren,
el valor de la vida, como dándole un precio por un momento, para que la gente se tranquilice. Y al final, igual hubo la pandemia, igual tuvieron que salir de sus casas en confinamiento para comprar sus alimentos y tal vez contagiarse. Entonces, es muy delicado el tema de monetizarlo todo. Yo creo que estamos mal enfocando el tema de la pobreza, que está mal distribuida, pero estamos fomentando a que el valor del dinero tiene más valor que la vida, por ejemplo. Para mí sería un análisis. Sí, por supuesto. Adolfito. Es complicado, sí, porque es justamente lo que decía Mónica, y esto vi en gobiernos, que a mucha gente no le gustará, por ejemplo, vi en el gobierno de Donald Trump, que entregó comida al inicio de la cuarentena, y entregó comida para 4 a 6 semanas, eran por comidas por su número de seguro social, que ya lo tienen todos. Y a esto me refiero, o sea, la organización. Aquí, ¿quién tiene, por ejemplo, un carnet de seguro? Solo los que tienen la posibilidad de ingresar a un seguro. Y eso Claro, debería ser para todos, ¿sí o no? Entonces yo les digo, si tenemos salud, tenemos servicio y tenemos la posibilidad de educación, creo que lo demás podría venir ya del mismo desarrollo del trabajo, pero demos las condiciones al pueblo, porque creo que si seguimos con la misma lógica de estar mendigando cosas de lo que es nuestro, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ningún lado, porque esa plata viene del pueblo y es para el pueblo. Yo voy a parecer político ahí. Es para el pueblo lo que es del pueblo. Sí, pero es verdad. Es para el pueblo lo que es del pueblo, porque es tu plata. Estás pagando impuestos, estás comprando algo, estás pagando aparte de eso. Hagámoslo valer, y claramente que lleguemos a los políticos, porque no es solamente ofrecer, es sino pensar en los demás. Es verdad. Muy bien, señores, estamos llegando al final de nuestro programa. Yo creo que inclusive este tema da para tener segunda, tercera y cuarta parte. Pero bueno, vámonos con nuestros blancos y negros. Marcelita, arrancaremos contigo, por favor. Blanco, negro. Yo le doy un blanco a la solidaridad de la gente, a aquellas personas que hacen el aguante y que apoyan al prójimo en la medida de sus posibilidades, comprando, apoyando, en todo sentido. Y le doy un negro nuevamente a los políticos por no planificar, por no pensar en el prójimo y por no administrar los recursos que corresponde al pueblo. Gracias, Marcelita. Misa, ¿cómo andamos? Blanco, negro. Bueno, pues yo le doy un negro esta vez al pueblo. Al pueblo porque no sabe o no entiende o no se levanta para poder ejercer sus derechos, ¿no? Porque no pide bien, y si pide, pide mal. Pero necesitamos que la gente se despierte y exija mucho más de estos políticos, que exija mejores condiciones de vida, que exija mayores salarios también, pero eso significa mayores ingresos, y todo es un círculo, que si nosotros hacemos que funcione, va a funcionar. Pero si nosotros no discutimos, nos callamos y decimos, ay, es político, déjalo nomás que roba, pero hace, estamos jodidos, hermano. O sea, estamos jodidos. Y así vamos a estar. Otra vez, le van a meter mano al litio y va a ser la misma situación que nosotros estamos en bonanza económica. Un 2 o 3% del país mejora sus condiciones de vida, pero el resto de los 97%, ¿dónde? Y va a acabar después de 20 años el litio. Después, ¿qué vamos a tener? ¿Qué se van a robar ahora? Entonces, despertemos, gente, y vamos a reclamarles a esos lo que nos corresponde. Porque no es cuestión de que a ellos ya es parte de ellos, no, es nuestro, al final es nuestro y hay que exigir lo nuestro. Así que le doy un negro, pero con ánimos de que sea blanco en algún futuro. Bien, Misa, excelente. Gracias. Moni, blanco, negro. Sí, así paradójicamente como lo hizo Nisa, yo le doy un blanco a la pandemia que ha logrado develar la realidad de nuestros países, la pobreza en la que estamos viviendo y poder mirar al lado nuestro para ver qué es lo que le falta a la persona de al lado que vive cerca de nosotros.
y nos ha ayudado a ser más humildes también en el tema de que muchas cosas no necesitamos para vivir tranquilos, como excesos en lujos, en ropas, en comodidades, en alimentos innecesarios que ni siquiera hacen bien a la salud, por ejemplo, y decir, está realmente mal distribuida la riqueza y qué estamos haciendo mal nosotros personalmente. ¿Estamos contribuyendo a esa desigualdad o más bien estamos poniéndonos empáticos con la persona que le falta un alimento, con aquel que no puede salir a trabajar, con aquel niño que está sufriendo hambre o come solamente una vez al día, por ejemplo? Estamos siendo más conscientes del valor de la vida y de la salud. Gracias a esa pandemia se ha develado la pobreza a sangre fría, si queremos, y hemos podido un poco tomar conciencia del valor de la vida, no solo nuestra, ¿no?, sino de todos los bolivianos y bolivianas. Y sí le doy un negro también al tema de los políticos, ¿no?, que siempre usan como bandera el tema de la eliminación de la pobreza, y ellos terminan siendo más ricos y escapándose con todos nuestros recursos y dejándonos a nosotros al sálvese quien pueda y a que nos acostumbremos a vivir en una pobreza cuando es injusto, porque tenemos todos los recursos para poder salir adelante como país, ¿no? Y es un negro para los políticos, sí. Gracias, Moni. Adolfo, blanco, negro. Justamente lo que decía Moni, ¿no? Pobreza cero, sí, pero es mi pobreza cero, dice el político. Está bien, está bien. Nada, yo les doy, yo creo que un blanco, ¿saben por qué? Porque creo que esta pandemia ha ayudado a ver, como decía Mónica, a desnudar lo que somos realmente. Y si nosotros, como país, como sociedad boliviana, no nos reorganizamos, porque creo que las segundas oportunidades no existen, ¿no? Pero esta es una segunda oportunidad, porque después de la pandemia ya nada va a ser igual. Nada va a ser igual, señores. Y creo que este es el momento en que debemos reprogramarnos, reorganizarnos como país, como sociedad, para que realmente funcionemos como país, como bolivianos, como Bolivia, y que tengamos un verdadero norte. Ya siempre les digo, y lo repito, y lo voy a seguir repitiendo, tiene que haber la visión de país como una empresa, con misión y visión, hacia dónde estamos yendo, qué queremos hacer, qué es, a dónde apuntamos como país. Estamos en el centro de Sudamérica y no pensamos siquiera de una manera geopolítica, o sea, no tenemos esa visión de poder decir, si soy el corazón de Sudamérica, me aprovecho pues de los de alrededor. Pero no, o sea, lo que pensamos es en robar al más pobre, al más débil, y eso es lo que está sucediendo. Creo que es necesario de que nos reorganicemos, y me encanta, o sea, es un momento en que no, muy doloroso, sabemos que las muertes no le caen nada bien a nuestro país, ni a nuestra misma sociedad, nos duele ver morir a nuestra gente, ya sea por la pandemia, ya sea por el hambre, ya sea por la pobreza, ya sea por todo, porque les comentaba, ¿no?, eso de esa familia que vive en la carrocería de un camión, no es la única. O sea, es la que salió en la tele, y las otras que ni siquiera los ven. Entonces, nos pongamos la mano al pecho, como bolivianos, digamos que esta elección que viene, el 6 de septiembre o cuando sea, es muy importante, y no votemos por el caudillo, no votemos para sacar a alguien, sino para que el país sea mejor. Sí, dejemos de pensar en que, ay, El Salvador, no existe salvadores, solo existe alguien que va a administrar mejor tu plata. Así que, totalmente. Vamos, adelante. Bueno, creo que en Bolivia somos muy expertos en hablar sobre temas políticos, ¿no? Y es parte de todos. Quiero darle un blanco a la gente que, además de interesarse solo de temas políticos, también se interesa de temas económicos. Porque, bueno, ya lo dice Maquiavelo, cuando se conjuncionan dos factores, la oportunidad y la preparación, entonces alcanzas el éxito. Yo espero y por eso apuesto por toda esta gente que se prepara y estudia y está, reitero, ¿no?, preparándose, pero esforzadamente, porque va a llegar el momento en el que le toque, surja la oportunidad y va a tener más criterios para saber ayudar a toda la colectividad. No le doy ningún blanco por ahora a ningún político, especialmente a la clase política, y aquí va mi negro, porque la clase política se prepara para llegar al poder, pero no se prepara responsablemente para llegar al poder, y cuando surge la oportunidad, en lugar de facilitar las cosas
o de proveer mejores circunstancias para la población, no lo hace porque no ha sido parte de su preparación. Así que bueno, reitero, el blanco para la gente que se prepara responsablemente y especialmente que aprendan a mirar un poquito los temas económicos que todos deberíamos conocer, y el negro para nuestros políticos que no se preparan para lo que aparentemente están preparando. Para gobernar. Bueno, queridos compañeros, ha sido un gusto encontrarnos en esta jornada. Tendremos mañana viernes nuestro tradicional tweets, ¿no? Nuestros tweets. Así que será hasta el día de mañana. Un gusto siempre habernos encontrado. Apoyamos a los emprendedores. Chau. Chau. Chao, chao. Listo.